Bienvenidos a todos y todas. Vamos a tratar de concentrar un poco para que el audio pueda salir muy bien a los receptores que están cerca de esta comunión. Le comentaba a mi esposa que esta circunstancia temporal que pasamos no viene a agregar nada, sino viene a probar solamente. A veces creemos que una pandemia nos va a enseñar. Realmente la pandemia viene a probar, viene a ensayarnos. Y lo que hasta ahora hemos podido manifestar es exactamente lo que ya estaba construido en nosotros. Por lo menos en la materia de la iglesia no podemos pensar que una pandemia vaya a producir algún renuevo de enseñanza, sino más bien un proceso de afinamiento, de prueba. Ojalá si podamos entender. Ya si somos del cuerpo de Cristo, esperando que una pandemia eduque nuestra alma y nuestro proceso en Dios, como bien dijo el apóstol, somos los más dignos del alma. Nosotros no podemos decir que una pandemia es más maestro que el Espíritu Santo. De manera que esperamos que en nuestros hogares tengamos la convicción. Ahora que voy a adorar a mis hijos, pensaba que el espíritu de resurrección debe estar definitivamente impregnado en nuestros corazones, en nuestro ser interior. Y recordé para los días en que Israel estuvo en Egipto, en su etapa final en Egipto, dice la escritura que las familias se juntaron en sus casas, se encerraron tras la puerta ensangrentada, pero no se encerraron a comer ansias ni a comer muerte. Se encerraron a comer el Cordero de Dios. Se comieron a Cristo, no comían ansiedad, no estaban comiendo preocupación, comían la victoria. Las puertas de Egipto estaban por abrirse. Ni las 10 plagas fueron tan potentes para abrir los cerrojos de esa cárcel de 430 años como la manifestación de la comunión. Pero si nosotros vamos a estar encerrados en nuestras casas, comiéndonos las yemas de los dedos, comiéndonos las uñas en angustia, que a qué horas la pandemia se come a un familiar, somos dignos de lástima. Israel en Egipto se encerró a comer el cordero. Y la instrucción que Dios dio a Moisés es que no debía sobrar ni una pieza. Y es lo que debemos asegurarnos en este tiempo. Que no nos quede nada pendiente de revelación, por lo menos en el sentido de Cristo, que podamos consumirlo todo, pero no vamos a estar comiendo ansiedad. Así es que va a ser importante que tengamos esta congregabilidad en lo que estamos hablando. Yo espero que ustedes no estén sirviendo a la ansiedad. Estamos acá enmascarados por cubrir un sentido de bioseguridad, pero no podemos proyectarle a la gente que la gente anda pegada en una cosa. Yo aborrezco ese espíritu. En mi trabajo trato también de hacerlo, hay que tener la seguridad, pero no emitamos señales de que usted le está sintiendo miedo al otro. Nosotros somos el templo del Señor. Y se lo dije a un amigo, en lo que a mí respecta, en mi voluntad, yo mi cuerpo no se lo presto a la pandemia. Ahora, si viene, va a venir porque Dios está terminando por gobierno algo en mi vida. Pero no me voy a comer la vida de ansiedad, no va a estar con una ansiedad. No podemos estar a la defensiva. Debemos estar definitivamente conectados al propósito de Dios al traernos a nuestras casas. Ojalá en sus casas haya instrucción. Ojalá en sus casas haya consumo de Cristo y no estemos consumiendo ansiedad, no estemos consumiendo muerte. Israel no se encerró a comer muerte, se comieron al Cordero de Dios que abrió las puertas. Si la iglesia lo hace bien, vamos a ver una manifestación gloriosa. Si lo hace bien la iglesia. Pero si nos encerramos como el mundo sin esperanza y nos encerramos en un sentido deliberado, como le decía a mi esposa, me da la impresión que ya algunos hermanos tienen actitudes maceteras. Ya echaron raíces en el encierro y no van a estar dispuestos a romper esa comodidad. Porque es más fácil, digámoslo así. Entonces puede caer en chancletas y en chor en su casa y echar raíces ahí y pensar que esto es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que procurar la comunión.
Tenemos que procurar. Yo ahora mismo estaba pensando, hermano, y apúntenlo en algún lugar ahí, que ahora nos tocó encerrarnos, más luego viene algo que nos va a perseguir, y no sé si en la persecución usted vaya a estar, no sé con quién va a ir, o sea, con quién usted va a fugarse. Por lo menos la Escritura dice que las comunidades tenían las cosas en común y se fugaban y huían, pero iban como comunidad. Pero aquí sálvese quien puede y era cada quien libre su pellejo. Eso no va a mostrar el cuerpo de Cristo. Tenemos que prepararnos para algo. Yo quiero decirle que llegó el tiempo de la acción, o sea, las películas de acción. ¿A qué horas es el asalto? ¿A qué horas los disparos? Tenemos que ir abriéndonos a esto, no tener una mente desconectada. Tenemos que estar siempre pendientes que nosotros tenemos los rollos del proceso, del propósito eterno. Estamos acá en un sistema temporal de prueba. Esto es temporal. Y entonces, yo quisiera que al final de nuestra celebración esta mañana pudiésemos tener la más firme convicción de que vamos a nuestra casa no al consumo de ansiedad, vamos a nuestra casa al consumo del Cristo revelado, del Cristo resucitado. Es así como se abren los cerrojos. Si nos encerraron a comer de Cristo, no vamos a comer ansiedad, no vamos a responder más a los miedos y a la potencia de un Cristo que resucitó y se reveló en nuestro corazón. Yo quisiera dar la más cordial bienvenida también a las personas que desde muy temprano están pendientes, y les he pedido que no lo tomen como un sentido de un programa bonito de diversión. Ahí tienen un culto a domicilio, que eso sea perverso en nuestra forma de pensar, que esto no sea nuestra actitud, que nosotros tengamos una actitud ponderada, adecuada, que seamos consustanciales con el espíritu que Dios está trayendo para nosotros. Que este periodo sea un periodo en que sintamos que ha crecido gradualmente nuestra sensibilidad. No sé con qué le vamos a salir a Dios después de que las puertas se abran. Alguna gente dice, y cuando vuelva a la normalidad. Yo quisiera que, por favor, nos ubicáramos en el Evangelio de Juan. Un evangelio poco análogo, un evangelio poco comparativo. Yo diría, Juan cruzó cosas muy particulares. Y este evento que vamos a leer, por lo menos los que ya estuvieron en escuelas de diaconía, van a saber cuando yo diga qué cosa es una perícopa. Vamos a leer de este evento una perícopa que no aparece en los otros sinópticos. Juan fue poco sinóptico, no se pareció a los otros tres evangelios. Juan tenía otro ángulo de ver. Juan tenía otra forma de comunicar el evangelio. Y vamos a ver algo que solo está registrado, hablado solo por Juan. No lo habló Mateo, no lo habló Marcos, ni lo habló el doctor Lucas. Lo habló solo Juan. Esto que vamos a leer ahora. Porque se ocupa que ante las cosas y ante los acontecimientos, atención con lo que voy a decir, tener la interpretación correcta. Porque tener las interpretaciones correctas nos van a asegurar a nosotros que vamos por buena ruta. Algo que le está pasando a usted, su vecino podría decir que es catastrófico. Si yo no tuviera una visión clara de lo que es la iglesia, esta mañana para mí sería altamente decepcionante. Pensar que solo estamos tan poco cuando tenemos tanto tiempo de estar encerrados en nuestras casas, y podría ser la más grande frustración de mi vida. Pero cuando tenemos una correcta interpretación de las cosas, más bien vamos viendo que hay señuelos, como lo que vamos a leer, como lo que vamos a ver, interpretado desde Juan por la obra del Espíritu. Para mí, Juan se sale de una normativa de narración para expresar lo que ya a él se le había anticipado. Juan, en el capítulo 12, habla acerca de un acontecimiento hermoso que sucedió en Betania. En Betania se dio por descubierto que la mujer que había estado a punto de ser lapidada, María, la mujer que fue hallada desnuda en el acto mismo del adulterio,
Esta mujer guardó el momento y este espíritu de esta mujer tenemos que traerlo a la vida nosotros. Yo creo que estos registros bíblicos persisten ahí porque todavía no le hemos comido toda la sustancia. Esta mujer esperó el gran momento porque ella quedó ahí desnuda frente a Jesús cuando él dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Cuando todos se habían ido ante la proclamación de Cristo, cuando él dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y lo cierto es que se empezó a oír un sonido que no sonaba a piedra y carne, sino a piedra y suelo, porque todos empezaron a tirar las piedras y uno por uno empezaron a irse. Y ella dijo: no están, se han ido. Y él le dijo: pues yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Pero esto no quedó ahí. La mujer quedó buscando una ocasión. Y la ocasión especial se dio en Betania, cuando ella sacó el frasco de alabastro. Y no sabemos si lo sabía todo, pero lo que era claro es que esta mujer estaba generando algo importante para Jesús, y es precisamente ungirlo antes de su sepultura. Y sacó el nardo puro. Dice la Escritura que no buscó trapos, sino que con sus propios cabellos enjugó sus pies. Pero ya Judas estaba calculando la pérdida. Judas dice: y qué plata que se está desperdiciando, que esto se le hubiera dado a los pobres. Y Juan registra ahí, pero no es porque pensaba en los pobres, sino porque robaba de la bolsa. ¿Ves? Porque hay tantas cosas que la gente piensa. Y está claro, queridos hermanos, que el Señor Jesús le dice: no te metas con ella, porque ella me unge para un sentido de propósito. El Señor Jesús de Betania se dirigía hacia Jerusalén. Alistó el pollino y entró. Y ahora vamos a leer eso. Vamos a leer cómo Jesucristo es dado como semilla. Cristo como semilla. Cristo, como decía el pastor Gustavo, como esa semilla de preservación, como esa semilla que va a generar y va a expresar un genoma más allá de la cruz. Más allá de la cruz. Estaba todo listo, pero Juan relata. Y no olvidemos que la razón de congregarse el Señor Jesús en Betania, en la casa de Marta y de María, era para celebrar la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba ya en su vida de vuelta y él estaba en la mesa. Y es exactamente a celebrar la vida de Lázaro. Pero ahora el turno era de Cristo. Había dicho él que él era la resurrección y la vida, y la gente se había amontonado por causa de Lázaro. Dice la Biblia que había una gran multitud detrás de ver a Lázaro. Lázaro vivía en Betania y Jesús lo visitó. El resucitador y el resucitado se juntaron en un punto de convergencia y las multitudes estaban allí. Pero el turno era de Cristo ahora. Lázaro al fin resucitado. Se juntaron y tuvieron una cena. Y Juan apunta ahí que estas cosas se dieron para cerrar el capítulo de la resurrección de Lázaro, para abrir un nuevo capítulo, y es en relación a la muerte del Señor Jesucristo. Vemos cómo esta poderosa manifestación de resucitar a un hombre de 4 días de muerto trajo multitudes, como la curiosidad que atrae un accidente. Ayer venía yo de San Lorenzo, allí por este lugar allí de Pavana, y usted solo sabe, usted dice, esta gente no está congregada por otra cosa, sino por un accidente. Un tipo se había salido de la carretera y toda la comunidad estaba ahí. No ayuda, solo ven. No ayuda, solo quieren como reportaje, un reportero, ¿no? Y todo. Sí, cuando uno pasa por ahí también curioso, no puede ver nada. Entonces, nosotros no estamos acá como la multitud, que qué es lo que va a pasar ahora después de la pandemia, sino que tenemos que tener claros los pasos. Y lo que vamos a ver esta mañana. Estos prosélitos
estos seguidores, esta gente que fue atraída por este evento de Lázaro, no se imaginaba que el resucitador iba a morir, que se juntaban alrededor de una posible vela, pero que quién iba a pensar que aquel que tenía capacidad de resucitar a los muertos le llegaba el turno de su muerte. Pero esto no está sin una interpretación adecuada. Juan se asegura de que nosotros entendamos que qué fue lo que ahí pasó. Y algo importante que se desmarca del sentido más común del relato de Juan es que se acercaron unos griegos. Vea por favor ahí en Juan capítulo 12, verso 20, he querido hacerle como un panorama general de cómo Cristo ya ungido, pero no está ungido para ir a resucitar, ahora está ungido para morirse. Está ungido a la tumba. Y de esta unción casi no hay apóstoles que hablen, ¿verdad? Porque hay apóstoles que hablan de la tercera unción, de la superunción, pero la unción que lleva muerte no te inventan, ¿no? Esa no hay que... Eso no produce ranking en las redes sociales. Nadie va a abrir ahí un fight para... Yo me he llevado la sorpresa, me voy a decir aquí, de ver algunos rostros de hermanos de la congregación oyendo a personas que están atrás de estas cosas. Yo me quedo, ¿qué hace este individuo aquí? Yo, me dan ganas hasta de jalarme el pelo. Yo soy personas que usted las miró en la universidad y ahora las ven en el colegio, oyendo argumentos de cosas que ya no tienen, que no deberían tener, por lo menos, que no deberían tener ningún interés, pero no sé. Hay gente que siempre le gusta ir a dar una vuelta a los pasillos de la escuela, de donde ya salieron hace 20 años. No sé si es que dar una vuelta para acordarse cuando eran estudiantes, pero yo no le hallo sentido que usted esté en la universidad y también se apunte en el colegio otra vez para repasar. Si usted ya graduó, se espera que ya usted tenga un proceso de avanzada, de progresión. Dice entonces la Escritura en el verso 20, y voy a leer siempre la Nueva Traducción Viviente, y veamos que Cristo hace otro anuncio. Por favor, diga otro anuncio más, porque Él siempre estuvo hablando de esto y Él anunció varias veces que su hora se acercaba. Mi hora se ha acercado. Lo dijo varias veces. Pero una cosa quiero que sepan por estadística, que esta fue la última vez. Y lo dijo en una casa. Y lo dijo en la casa de un hombre que había resucitado. Dice la Escritura, algunos griegos habían ido a Jerusalén. Y para que nosotros seamos muy acordes con lo que estamos leyendo, va a ser bien importante que entendamos que no era muy frecuente que los griegos vinieran a Jerusalén. No era muy frecuente. Juan no dice dónde es que estaban específicamente, pero una cosa de los que estudiamos un poquito más las escrituras que están así plasmadas en versículos, es que era prohibido que alguien no judío entrara, peor en los días de la Pascua, porque este evento es en los días de la celebración de la fiesta más importante judía. La fiesta judía más importante era la Pascua. Y nadie que no era judío podía pretender participar de ella, ni mucho menos entrar al templo. Cosa por la cual casi arrastran a Pablo al querer meter a... Ya Pablo estaba claro que a Dios no le importaba el judío ni el hebreo, ni el griego. Él en su cruz hizo de dos pueblos uno solo. Pero aquí la cosa estaba todavía un poco conflictiva y los griegos andan por ahí. Un escritor, que yo lo apunté por acá, dice que a él le parece, Plumer se llama el hombre, le parece que a lo más cercano que estos griegos pudieron haber llegado fue al patio que se le llamaba el patio de los gentiles. Era como una sala, un pasillo de donde era la parte más próxima donde podía llegar un gentil. ¿Y quién era un gentil?
pues era alguien de cualquier raza que no fuese judío y que no tenía participación en la Pascua, por lo menos la Pascua del templo, pero la Pascua verdadera estaba por suceder, estaba en el patio de los gentiles. Y cuando los griegos llegan, buscan a Felipe, aquel prominente evangelista, y él hace la conexión. Los griegos quieren hablar con Jesús. Y ellos no se sabe si andan detrás de una entrevista. Ellos andan detrás de, como cuando quieren entrevistar a Messi. Pero ¿cómo hizo para resucitar a Lázaro? Hay tantas cosas que se quedan ahí que no se sabe. Pero para Cristo sí significó algo importante. Y no se dice si Cristo les dio la entrevista, si vinieron cámaras y luces de todo color y hicieron un escenario. Lo que Jesús dijo es: mi hora ha llegado. Eso significó para Cristo, para Jesús, un punto clave en su historia. Él dice, es el momento. Luego que los griegos fueron a Jerusalén, mire, para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, Señor a Felipe. Parece que Felipe era el encargado de los protocolos, como que él era el edecán. Señor, le dice, no creas que es a Cristo, no, es a Felipe que le están diciendo Señor. Miren ustedes la educación del gentil. Los griegos eran muy admirados por su cultura. De hecho, los helenistas, o sea, los griegos, cuando usted lee en algún documento que aparece helen o helenista, se refiere a los griegos y su cultura tan surtida en educación, en filosofía. Eran gente muy educada, se admiraban y su lengua se extendió por todo el Mediterráneo es decir, en el mundo conocido, el griego se convirtió en una lengua muy deseada por la gente, por la riqueza del lenguaje. Y dice la Escritura que le dijeron Señor, le dijeron a Felipe, queremos conocer a Jesús. Felipe entonces se lo comentó a Andrés, hermano de Pedro, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Y Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea. Hola, ¿cómo lo entendió él? Dijo, llegó el momento para que el Hijo sea glorificado. Nueva traducción viviente dice, para que él entre en su gloria. Llegó el momento. No era una comisión ni un bulto de ansiosos griegos que andan detrás de algún milagrito quiere. No, él no dijo eso. Él dijo, mi hora ha llegado y el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ve usted qué importante es la revelación? Tener claro en qué momento estamos, de qué momento estamos siendo parte nosotros. Yo les quiero animar. No siempre. La gente dice en 1900 no sé qué, una pandemia, y no sé dónde hubo una gripe, y allá hay 7 millones de muertos. Y nos quedamos contando muertos, y nos quedamos sumando historias, pero nos perdemos lo mejor. No sabemos para qué a veces vienen las cosas, y las dejamos como registros históricos. Para Jesús representó un punto de partida. Dijo, mi hora ha llegado y es el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. No les dijo, sí, pásenlo adelante. Juan es el único en registrar esto y dice la Escritura que el verso 24, les digo la verdad, les digo la verdad. Y él habló de un gran principio y es el principio de la reciprocidad. El Señor Jesús seguía siempre insistiendo en estos grandes fundamentos, en estos principios. El deseo de estos griegos era algo más allá que solo conocerlo y saludarlo. Ellos deseaban confirmar la buena noticia que habían escuchado de él. No era fácil que un griego anduviera arrimado en una fiesta judía.
No era fácil, que a usted lo quedaban viendo así como paracaidista. Y que sepa usted que hay límites, ¿verdad? No hay lugares para ciertas cosas. No era fácil, no era un asunto. ¿Cómo está Jesús? Que gustó verlo. O sea, no, andaban detrás de algo más. Ahora, a los 2 metros que tiene al vecino, pregúntele ahí, ¿andas detrás de algo más? De simplemente estar domingo y que el pastor convocó. Andamos detrás de algo más. Realmente debemos pensarlo, debemos considerarlo. Si andamos detrás de algo más. Los griegos, en este caso, representan una muestra del pueblo gentil para describir, es decir, a los que no tenían origen judío, y ya este punto de partida para Cristo es importante. Se están acercando a algunos acontecimientos y ellos querían confirmar la buena noticia. Y el Señor Jesús comenzó a proyectar la gran misión universal que comenzaba con un pequeño grupo de visitantes. Ha llegado el momento del buen sabor de ir más allá de Israel. Es el momento de que la buena noticia del Evangelio vaya hacia las naciones no judías. Un escenario importante. Me recordé yo, ¿se acuerdan ustedes cuando tenía 3 años y medio de no llover y a Elías le fue suficiente ver una nube tan pequeña como el palmo de una mano y dijo, viene una gran tormenta, una lluvia grande viene? Y Dios miraba así, una nubecita que parecía nada, para el entendido parecía todo. Esta muestra del pueblo gentil, de los griegos, para Jesús era un punto clave. Hoy llegó el momento, llegó la hora, llegaron los esperados, aunque no todo el mundo lo entendió. Pero Jesús dijo, ha llegado mi hora, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Le digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea arrojado y sembrado en tierra y muera, a menos de que sea tirado en tierra y este grano muera, porque está claro, hermano, todos los que tenemos que sembrar entendemos que si el grano muere, tenemos la seguridad de llevar fruto. El proceso de la fructificación no descansa en otra cosa, sino en la seguridad de que el grano muera. Usted no hace nada teniendo una semilla en bolsas, ahí no le nace nada. Si usted mete una semilla en un frasco de vidrio, peor, no le nace. Pero una cosa que le va a asegurar que algo va a tener multiplicación y productividad es que muera. Y este es el fundamento de la ley de la reciprocidad. Todo lo que se siembra y muere lleva mucho. Dígalo por favor. Lleva mucho. Y es posible que hayan cosas en que usted no haya visto la multiplicación. Y es sencillo, no ha muerto la semilla. Pablo ha dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la proliferación de su ministerio la tenemos latente ahora. Pablo fue prolífero por una razón, por su muerte. Estoy muerto. No, lo que ve de Pablo es anunciando que muere. Anuncia más morir que vivir, pero él está enfocando de que el principio de la muerte asegura la productividad. Nada se multiplica si no muere. Y el Señor prácticamente está hablando como en un sentido de parábola. Él está hablando parabólicamente y diciendo, les digo la verdad, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Reina y Valera dice, queda solo.
Dice Nueva Traducción Viviente, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Lo que vio Jesús fue la gran oportunidad y su muerte no fue grande, su muerte fue esperanzadora. Su muerte fue esperanza. Su muerte fue un punto de partida de gran expectativa para muchos. Cuando vio que los griegos se acercaron, él no pensó que iban a decir, estoy a punto de morir. Él dice, es el gran momento de entrar en gloria. Porque nosotros en los procesos de muerte siempre estamos en una actitud fatalista. Nunca vemos la oportunidad de ver cosas complicadas. Yo quiero, aquí están mis hijos, celebro su vida, pero también ustedes son como mis hijos espirituales y quiero decirles, cuando les pase algo que está concerniendo al proceso y los sucesos de Dios en su vida, no piensen que es algo trágico, piensen que algo Dios va a multiplicar para meterlo en su gloria. Es un asunto de glorificar el proceso. Es sabiendo que usted está representando una semilla que va a traer mucha productividad, pero el grano debe morir. Vamos, dígase a sí mismo, el grano debe morir. No seamos fatalistas, porque a nosotros nos invade la fatalidad. ¿Qué van a decir? Más bien lo fatal es que no muera, porque si no muere, queda solo. Lo fatal es no morir, porque queda solo. Y el Señor le dijo, ¿quieren que le diga la verdad? Voy a darles algunas 5 citas para que ustedes las estudien allá donde tienen la macetera. De las veces que el Señor Jesús solo en el Evangelio de Juan dijo, mi hora ha llegado. Para que lo revisen y tal vez el Espíritu Santo nos va acercando a esta intención que tiene para con nosotros. Por ejemplo, Juan capítulo 2, verso 4, Juan 2, 4, es una ocasión en que el Señor dice, mi hora se acerca. Juan 2, 4, Juan 7:30, no son las 7:30 p.m., es Juan 7:30, es otro caso. También encontramos en Juan 8:20, Juan 13:1, Juan 17:11. Y se refería, hermanos amados, exactamente a la hora de su crucifixión y al proceso de su resurrección. Mi hora ha llegado. Es momento de entrar en mi gloria. Era el momento de su crucifixión, de este gran suceso. Su victoria se vería sobre el último enemigo, y el último enemigo era la muerte. Pablo parece que tenía un recuento exacto para decirle a la muerte, ¿dónde está? Tu aguijón ha sido quitado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo te ha vencido. Hermanos, quiero saber cuántos de ustedes temen a la muerte. Pero que sean sinceros. No parezcamos aquí en la congregación como grandes valientes, pero nuestras actitudes estamos temblando ante la amenaza, ante la pérdida. Ese fue el último enemigo que el Señor venció. Y él se refería a eso cuando dice, y luego su retorno a la gloria que tenía antes de su encarnación. Él sabía que era un retorno, pero había que pasar por la muerte. Y el plan de esta muerte era la muerte, de ver muchos grandes. Pablo le parece, como lo vimos hace un par de domingos, le parecía irrisorio, casi como loca la pregunta. Y hablábamos con mi esposa como cuando usted ve un roble y lo asocia con la semilla. Yo no sé quiénes conocen la semilla de ceiba, el árbol de ceiba. La ceiba es un árbol enorme, grande, altísimo, grandote. Y este árbol echa
echa unos frutos y al abrirse, cuando se abren, se explotan. Salen unas semillitas tan chiquitas, envueltas de un plumaje, que son llevadas por el aire. Si usted no sabe de qué árbol es esa semilla, usted no le encuentra asocio, no le encuentra relación a una semilla tan pequeña frente a un árbol. Y las plumillas, ¿los han visto? Las plumitas ahí van, y el viento se las lleva y la semillita va adentro. Ahí va dando vueltas, va la semillita dando vueltas. Y el viento se da y no sé a qué distancia. Es una gran barbaridad de estas plumillas que van volando. Pero cuando usted mire el árbol maduro, usted ve aquel arbolote, sinceramente la semilla no tiene. Nosotros que somos técnicos en la producción de melón, sabemos que una semilla de melón mínimo debe producir entre 540 a 600 semillas en un melón. Y una planta mínimo debe producir 4 melones. ¿Cuántas semillas van? Y usted ve que a gran matiz es un gran bulto, ¿sí? ¿Usted cómo lo asocia? Es más, la Escritura dice en relación a la semilla de mostaza que se parece a la fe, porque esa semilla es tan pequeña, pero dice la Escritura que es capaz de romper la roca, abrirse camino y darle habitación a las aves. Nosotros no debemos confundirnos en relación al árbol maduro. La semilla no se parece al árbol. Entonces, cuando la mayoría de los que vieron a Cristo ahí crucificado, empezaron a ver la muerte del esperado y a pensar que todo se había perdido. Vean en el verso 24, Jesús emplea una declaración de un principio poderoso, un principio espiritual. Es el que hemos dicho, el principio de la reciprocidad. Según lo que siempre. Por favor, digan todos, Cristo como semilla. Entonces, ¿qué había en Cristo? Lo que había en Cristo era el genoma de una nueva raza. ¿A qué se apresura una planta cuando siente la gran crisis? Cuando siente la gran sequía, ¿a qué se apresura? A florear. Y una vez que florea, produce fruto, porque la planta sabe que el régimen del mantenimiento y supervivencia de la especie radica en la semilla. Está en la semilla. El elemento de conservación está en la semilla. Y Cristo es la semilla que generó a un mundo resucitado. Él era la semilla. Cristo como semilla. Pero la semilla tenía que morir. ¿Para qué? Para producir muchos granos. Es impresionante. Yo me quedo asombrado de ver cosas tan comunes, de ver cosas tan sencillas. Todos nosotros conocemos una planta de maíz. Todos conocemos una planta. Y un grano de maíz es capaz de producir varias mazorcas en una planta de maíz. Y un grano se puede hacer 1200. Un grano puede producir, ahí dice la Escritura, 100 por uno, nos parece que es exagerado, pero es increíble como una semilla. Entonces, ¿qué hay en la semilla? El genoma. En la semilla está el genoma. Es toda la información genética que está conectada con una nueva generación. El poder germinativo yace en la semilla. Vean, por favor, y vean que una semilla que se siembra muere para germinar, pero luego produce una gran cantidad de semillas.
Yo espero que ya ustedes estén comenzándose a ver como esa señora. Como esa señora. Ahora verá que no está raro pensar que lo que estaba en el huerto era un árbol de vida. Hola. La escritura dice en el Génesis que en medio del jardín del Edén había un árbol. Y ese árbol se llamaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y había otro árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese árbol produjo lo que hasta ahora hemos visto. Gente que muere, gente que multiplica la maldad, gente que multiplica la malicia, gente que crece en cosas que desvanecen cada vez, las generaciones cada vez van más cortas. Yo he estado viendo cuánta gente de 50 años se muere, 54 años, gente muriendo. Cada vez las generaciones van más cortitas, como que ya no dura la gente. Ya ver una persona de 90 años nos produce un gran asombro. Se asombra uno de una persona de 100 años por causa del árbol. Pero ese árbol de justicia que estaba en el centro del paraíso fue llevado. La escritura dice que fue llevado hacia el cielo. Y ese árbol es Cristo. Amén. Si es el principio, el camino para la fructificación, la muerte, debemos estar claros que nuestro camino debe ser muy parecido al camino de Cristo. ¿Sí o no? El camino para la fructificación es la muerte. Lo hemos venido viendo. El grano debe morir. El principio de la fructificación es muerte. Debe morir y debe nacer en nosotros. ¿Cuántas cosas mueren? Pero llevan una productividad interesante. Veamos los pasajes siguientes. Ya les estoy viendo con cara de, no sé, de arrepentido. Dice entonces la escritura en el verso 25, los que aman su vida en este mundo la perderán. Y esto no es un simple arrebato, no es para que, ay, que me quitaron los días, está jovencito que se murió. Él está hablando sobre el principio del que muere realmente, o el que quiere retener, ese más bien va a perder, pero el que muere gana, el que no muere pierde. Hola, el que no muere pierde y el que muere gana. Así es. Piénsenlo, medítenlo y apliquémoslo a las cosas más esenciales de nuestra vida. Los procesos en Dios tienen que ver siempre con multiplicar cosas. Y para que algo se multiplique, algo debió morir. Ese es el principio. El Señor dijo, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. La eternidad. La nueva raza, la raza según Dios, es una raza eterna. Y la semilla es Cristo. No podemos decir que fue porque Él es. Cristo sigue siendo. Verso 26, todo el que quiera servirme, debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirve. Ahora, mi alma está muy... ¿Cómo estaba el alma? Estaba turbada. Esta expresión de que estaba turbada era la realidad eminente de la muerte. El camino para la fructificación debe pasar por la muerte. Si no hay muerte, no hay fructificación. Lo más trascendente es que Cristo lo dijo, señalando el momento de su inminente muerte. Mi alma está, como dijo, abatida. Está abatida. Mi alma está angustiada. Jesús, al contemplar el sufrimiento y esa vergüenza que venía con la cruz, en su naturaleza humana sentía una fuerte reacción
una sacudida, porque su alma estaba turbada. Y dice que estaba turbada hasta la muerte. Pablo escribió en un registro en Filipenses capítulo 2, verso 8, por favor, lo copia y lo lee en su casa, Filipenses 2:8, en la expresión más sencilla del lenguaje de la escritura, el Señor dijo, estoy pronto a morir, pero estoy firme en el plan acordado. Estoy pronto a morir, pero estoy firme en el plan acordado. Pues por eso que digo, pasa de mí esta cosa. Pablo recoge el espíritu del Cristo entregado para decir, mi copa, esta copa quisiera no beberla o que pasar, pero debemos proseguir con el plan. ¿Cuál era el plan? Que la semilla debía morir. Si no muere, no se multiplica. La única posibilidad de multiplicar es morir. ¿De acuerdo? Las mujeres en sus partos, por ejemplo. Toda una vida de obediencia consumada en un evento. Toda una vida. A mí me conmovió él. Yo lo subrayé, lo marqué con anaranjado, porque cualquiera pudo decir, pero ¿por qué tuvo que pagar tan cruenta historia? Si la vida de Cristo siempre fue obedecer. Eso nosotros, hermanos, que hemos sido expertos en desobedecer, pero Cristo siempre estuvo obedeciendo. Y cómo este camino, una vida de obediencia, se consume en un acto y en un evento de cruz. Por una razón. Porque él sabía que él era la semilla. Jesús sabía que él contenía el genoma. Él tenía toda la genética de la nueva raza y tenía que ser sembrada. Por eso él dijo, entraré en gloria. Él está turbado como ser humano, como natural está turbado, pero él sabe que si muere iba a haber una gran productividad. Quiero ir ya terminando este consejo de esta mañana y vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15 para ir cerrando y que vayamos comprendiendo nosotros que como una vida de obediencia se consumó en un sacudimiento tan terrible como lo era la cruz. Cristo como semilla incorruptible, Pedro el apóstol en la primera carta, capítulo 1 y en el verso 23, habla también acerca de Cristo como semilla, pero una semilla incorruptible, porque las semillas que producimos los hombres son semillas corruptibles, mas la de Cristo es una semilla incorruptible. Veamos por favor ahí en el verso 35, que ya fue una propuesta de una reunión virtual que tuvimos hace un par de domingos, donde para Pablo responder a una pregunta sobre los cuerpos resucitados le parecía ya una tontería. Es como no poder resolver algo en el teorema de Pitágoras cuando las personas tenían que haber sido expertas. Yo generalmente, a mí me pasan algunas cosas en que la gente me quiere decir que yo hablo muy complicado el evangelio. ¿Quién le va a entender eso? Bájese más. Diga como las cosas más sencillas. Y siempre hay gente apelando a lo más sencillo. Pero yo le pregunto a la gente, ¿cómo para pecar hacemos cosas de experto? ¿Cómo para lo malo si hay una inclinación de cosas inimaginadas? ¿Cómo preparamos la mente y profundizamos? Pero si me dice esto, le voy a decir lo otro. Y si me sale con esto, aquí estoy listo con esto. Pero planes de peritos arquitectos. Cosas expertas. Para muerte, para producir mal.
gente, yo les voy a decir, hermano, yo me he encontrado con gente tan inteligente que pareciera que fueran ingenieros, pero no llegaron al tercer grado. ¿Pero por qué lo han hecho? Por hambre. Porque la gente tiene que pasar de algo. Y dicen, que si no me ponía a hacer esto. Y hay gente que ya en medio de una dificultad, ya como sin buen registro de vida, se pone a estudiar. ¿Para qué? Para, miren, que le den mejor salario. O sea, para tener una mejor vida. Yo conozco a personas que nunca habían puesto un pie en un avión y más luego ya están en Europa. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por una vida mejor. Pero no profundizamos en las cosas que nos llevan a vida eterna. Eso lo dejamos para más luego. O lo dejamos para hacer siempre. No, yo es que ahí voy, de vez en cuando leo la Biblia. ¿Dónde va a parar alguien? Sin tener claro entendimiento. Miren, no sé aquí. Ojalá que nos asista un espíritu de diagnóstico. Pero cuando Pablo va a escribir esto, Pablo ya está un poco molesto con los corintios porque son vivos, pero no para lo bueno. Ya están preguntando. Vean lo que dice el verso 35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? En el verso 36, Pablo está diciendo ya, pero qué pregunta más tonta. Ya a Pablo se le hace tonto que la gente esté preguntando. Atención con lo que Pablo va a decir. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. O sea, el proceso de muerte, está claro, pertenece al proceso de Dios para manifestar lo nuevo. Y Pablo quiere dar a entender que lo que muere no se va a parecer a lo que nace. Hola. Porque cuando usted siembra un grano de frijol, no le nace el frijol, le nace una planta con hojas y no se parece. Hasta que la planta llega al estado de madurez y produce frutos y produce los granos que sí se parecen a lo que se ve. Hermanos, por favor, vayan sacando deducciones. Vayamos sacando deducciones. Un árbol de pino, cuando usted mira el pino y usted ve la bellota del pino, ¿y qué relación tiene esta bellota? No sé cuántos conocen la semilla del pino, pero en una bellota hay un montón de escarchitas por dentro que tienen una semillita que viene protegida como una alita. ¿Y qué relación tiene este con ese palo que termina siendo casa? Casi no tiene relación. Pero la semilla contiene la expresión del hombre maduro. Cristo tiene para nosotros la expresión del hombre maduro. Por eso dice la Escritura que hasta que todos lleguemos a la estatura del árbol frondoso. Amén. Pero debe morir. Debe morir. Por eso a Pablo le parece ya molesto de que cuando la gente ha visto que una semilla se pone en la tierra, a menos de que muera, ella puede llevar fruto. El verso 37 dice, y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta. De cada clase de semilla crece una planta. Está claro, usted no va a cosechar de una planta de eucalipto mango, ¿verdad? ¿Verdad que es loco? Es loco. Entonces nosotros procedemos de una semilla que debe dar conforme a su género. Cristo es nuestro genoma. En Él se encierra toda la expresión de nuestra madurez en el propósito de Dios. No tenemos que hacer un esfuerzo nosotros. Eso ya viene en Él
genoma una vez que lo comprendemos. De modo que si alguno está en Cristo, es el mismo proceso. Si alguien nació en él, las expresiones tienen que ser conforme al genoma de Cristo, el genoma de Dios que está en Cristo. Veamos, terminando ahí el verso 38, dice, luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay humanos, otra para los animales, otra para las aves, otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra. Las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria que recibió cada uno. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. O sea, más claro no canta un gallo. Así es que usted que vive ahí, que le tiene una gran angustia a la muerte, el gran problema es que no ha comprendido. El problema de entendimiento. Ahora, no vamos a andar pelándole el pecho. Vaya muerte, dale. Vaya que se vea, ¿cómo es? Por eso yo dije, nosotros no nos vamos a encerrar a estar muriéndonos de la angustia, pensando que todos los vecinos andan contagiados, queda viendo las personas como con desconfianza. Como hay personas que hasta discriminan a otros, unas cosas medio raras. Yo puedo creer de eso o ver eso en una persona que no entiende, pero alguien que entiende. Nosotros no podemos estar sirviendo a este sistema ansioso del mundo. No estamos encerrados para comer ansiedad. Estamos encerrados para comernos a Cristo. Esa es la reflexión de hoy. Y que podamos comprender que ese mismo camino, ese mismo proceso es el que ha conservado Dios para con su Hijo y lo hará con nosotros. También somos sus hijos. Y tenemos ese genoma. Al morir se va a multiplicar en nosotros lo eterno. Amén. La manifestación de lo eterno. 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero dice que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. El domingo recién pasado, que no pude estar, le comentaba a Gustavo después de que supe que ya se había terminado el programa. En lo que yo andaba en el campo, en el trabajo donde yo estoy, el Señor habló a mi corazón, habló a mi espíritu, habló profundo. Y a mí me pasa que yo solo me llevo unas grandes quebrantadas. O sea, hablándolo en buen sanmarqueño, unas grandes chilladas que me toca dar cuando soy confrontado en realidades tan sencillas, pero que todavía me impactan. Es que el Señor me dice, y te di a mí, y no te lo di muerto, te lo di resucitado. Eso impactó mi vida. Yo fui sacudido. Él nos dio a su vida. Y no nos lo dejó muerto, nos lo dio resucitado. Luego, dije, empecé a decir, me lo diste resucitado, me lo diste resucitado. Y comenzar a apreciar a Cristo resucitado. Hermanos, poseemos su naturaleza. Entrar en esa gloria. No, la vida que nos asiste es la vida que posee el genoma de Cristo que posee. Él fue dado como semilla para que nosotros seamos multiplicados
juntamente. Quisiera que Moy y Marita nos pudiesen regalar esta atmósfera de poder confesar su resurrección. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que abundar en este crecimiento. Cristo murió, pero no quedó echado a perder, sino que se levantó para hacer. ¿Quiénes conocen las primicias? ¿Qué es una primicia? Son los primeros frutos. Son los primeros frutos. Y por eso dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Son la manifestación primaria de lo que va a traer la gran cosecha. Y esa primicia contiene todas las características de lo que vendrán a ser los otros. Contienen semilla. Ven que siempre en el fruto está la semilla. Y el fruto es la manifestación de la madurez de esa especie. Cuando el Señor busca de nosotros fruta, lo que busca en realidad es la preservación de su especie. Por eso la meditación de la higuera. Una higuera sin fruto está solo esperando el tiempo de que se acabe, pero una higuera con fruto es una higuera que va a preservar su especie, porque tiene semilla. Entonces, ¿el evangelio qué es? Semilla. Y es sembrada en nuestro corazón. Y esa será la manifestación. No sé, Marita. Entonces quisiera, con todo lo dicho, no sé si sus tapabocas, es que los miro muy serios. Y ando detrás de que usted tenga un impacto que agarre una chica de la comunidad, agarra a mí, no, ¿verdad? Estamos obligados a llorar, pero sí estamos obligados a entender. El Señor Jesús dijo, mi hora ha llegado. Y hay cosas, hay situaciones que traen momentos evidentes de nuestra vida. Quiero que se pongan de pie. Que nosotros sacudamos lo trágico. No sirve servir a lo trágico. Lo trágico no trae perpetuidad. Por eso el Señor está interesado que nosotros crezcamos en el conocimiento y que la realidad de Cristo nos constriña a todos nosotros. A nosotros nos asiste la eternidad. Amén. Somos eternos por naturaleza divina. Amén. No andamos en la caracha viendo con ansiedad qué pasa. Hay una naturaleza que está comprimida en nuestro espíritu. Cuando el Señor Jesús dijo, para entrar en mi gloria, lo que estaba diciendo es, voy a manifestar en la gloria como hombre que el Padre planeó antes de la fundación del Jesucristo hombre. Amén. Todo lo que va a llevar multiplicación debe morir. Si no hemos visto fruto en algunas cosas de nuestra vida, es que ya es hora de que nos toque la muerte, a morir algunas cosas. Debemos aprender este proceso como hijos de Dios. Es lo que nos espera en nuestro proceso. Quisiera verles orar con plena convicción, con plena seguridad. A nosotros no nos determina el tiempo una pandemia. El plan está trazado. Las cosas han sido configuradas. Y el Espíritu Santo está en gobierno para llevarnos a la más clara realidad. Cristo nos fue dado. La palabra dice, el Hijo ha sido dado. El niño nos es nacido. Pero en ese niño
estaba la semilla de la eternidad, la semilla de esta gran generación de hombres y mujeres celestiales. Padre, gracias. Gracias en el nombre de